Vamos a continuar con el ejercicio que se estaba analizando y ahora vamos a iniciar el análisis para tiempos mayores que 0 o tiempos iguales a 0 más. Tenemos el circuito en el cual ya se había abierto el interruptor 1 y cerrado el interruptor 2. Ahora el análisis va a corresponder a la parte donde se encuentre el elemento o los elementos almacenadores de energía, que como ya se saben son el capacitor y la bobina. Para nuestro caso es el capacitor. Tenemos ahora que las resistencias de 10, 25, 35, 40, 15 y 6 están formando parte del circuito en donde se encuentra el capacitor. Se puede ver que al estar abierto el interruptor 1, la parte izquierda del circuito después del capacitor, toda esta parte que tenemos aquí, únicamente contiene elementos activos y resistencias, no sufre ningún cambio. Es por ello que la parte que tenemos del lado izquierdo no la vamos a analizar, siempre vamos a analizar en donde quede nuestro capacitor o bobina o en donde queden ambos, al menos cuando estemos trabajando en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el circuito que se va a analizar es el siguiente. Separamos la parte que nos interesa, la cual está formada por el capacitor de 500 micro y las resistencias de 10, 15, 25, 35, 40 y 6 ohms. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que el circuito debe ser un circuito RC. ¿Qué implica esto? Que debe de tener una sola resistencia y un solo capacitor. Si tuviera más, siempre vamos a tener que reducir. Entonces vamos a simplificar nuestro circuito y se puede ver que en este caso tenemos un capacitor pero varias resistencias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reducir las resistencias. Puede verse que estas dos resistencias están en serie y las dos resistencias en serie quedaron en paralelo a una resistencia de 40. Si se hiciera esa reducción, ese resistor nuevo que nos queda va a estar en serie con la de 6. Es por ello que podemos decir que la resistencia 1 o la resistencia equivalente que vamos a obtener en este momento para no saturar las ecuaciones que vamos a realizar, bueno, como esta resistencia queda en serie el equivalente que tenemos aquí, pues vamos a tener que 6 más la reducción de estas resistencias. Puede verse que estas dos que están en serie se van a sumar y por estar en paralelo con la de 40 vamos a usar el producto entre la suma, por eso tenemos que es 25 más 35 por 40 entre 25 más 35 más 40. Y después le vamos a sumar a la resistencia de 6 que quedaría en serie una vez hecha la reducción. Realizando operaciones nos queda que esa resistencia 1 o equivalente es de 30 ohms. El circuito que nos queda es el que tenemos en la parte de aquí abajo, en donde tenemos el capacitor, la resistencia de 6, nuestro equivalente que es de 30 y la resistencia de 15. Ahora vamos a seguir reduciendo nuevamente nuestro circuito. Continuando con la reducción de las resistencias, tenemos que hay dos resistencias en paralelo y una en serie. Por ello, la resistencia total que vamos a obtener para tiempos mayores que 0, recuerden que estamos trabajando en tiempos mayores que 0, sería 10 más la reducción de los elementos de las resistencias que están en paralelo. Por ser 2 y ser de distinto valor, pues utilizamos nuevamente el producto entre la suma y al realizar operaciones nos queda que esa resistencia total para tiempos mayores que 0 es de 20 ohms. Entonces, el circuito RC que se obtiene es el que tenemos en la parte de aquí del pizarrón, en la cual tenemos únicamente un capacitor de 500 microfarad y una resistencia de 20 ohms. Tenemos la dirección de la corriente de la malla. ¿Por qué le damos esa dirección? Utilizamos el trabajo que teníamos previamente y si recuerdan, se tenía una fuente de corriente final que daba el capacitor, una resistencia y el capacitor, y entonces la corriente iba a llegar a este punto y si nosotros cerráramos el interruptor en ese momento, bueno, la corriente va a circular en esa dirección. Por ello es que le estamos dando a la dirección de la corriente de la malla bajo la dirección de las fuentes que teníamos anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje. Recuerden que leyes de Kirchhoff de voltaje nos establece que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada debe de ser igual a 0. Entonces tenemos que el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia es igual a 0. Vamos a tener que analizar nuestros voltajes en el tiempo y se sabe que el voltaje de un capacitor es igual a 1 sobre C de la integral de I de t diferencial de t, más el voltaje de la resistencia que únicamente es R por I de t y eso nos debe de dar 0.
Aquí el problema que tenemos es la integral, que por no conocer los límites de esa integral, no podemos resolverla. Por lo tanto, tenemos que realizar un cambio de variable que nos permita resolver más fácilmente nuestro circuito. Y en este caso, este cambio de variable es que ya se sabe que la corriente es igual en un capacitor, es igual a la diferencial de la carga con respecto del tiempo. Recuerden que estos dos elementos están en serie, por eso estamos aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje, o los estamos analizando en una conexión serie. Es por ello que la corriente del capacitor es la corriente de la resistencia. Por ello, podemos sustituir la corriente del capacitor, que ya conocemos que es la diferencial de la carga con respecto del tiempo, tanto para el capacitor como para la resistencia, ya que sería la misma en esta trayectoria cerrada y por considerar a los dos elementos conectados en serie. Continuando, tenemos entonces que sería 1 en C de la integral de la diferencial de la carga con respecto del tiempo, diferencial del tiempo, más la resistencia multiplicada por la diferencial de la carga con respecto del tiempo, y va a ser igual a 0. ¿Qué sucede aquí? Esta diferencial se elimina con la integral, mi diferencial del tiempo con mi diferencial del tiempo que está en el denominador, y entonces nos queda que la carga entre el capacitor más la resistencia por la diferencial de la carga con respecto del tiempo va a ser a 0. Lo que vamos a hacer es simplificar todavía más nuestra expresión para que sea más fácil resolverla. Vamos a utilizar el operador en este caso de, si cuando ustedes estuvieron trabajando en una clase de matemáticas, utilizaron alguna otra variable, no pasa absolutamente nada, simplemente estamos cambiando la letra con la cual vamos a trabajar. Para este caso vamos a usar una D, que decimos que es igual, este operador va a ser igual a la diferencial con respecto del tiempo de nuestra expresión. Es por ello que nuestra expresión nos va a quedar como la carga entre el valor del capacitor más la resistencia por D, que sería nuestro operador Q de T o de la carga, y va a ser igual a 0. ¿Qué hacemos? Factorizamos nuestra carga y nos queda la resistencia por la diferencial con respecto del tiempo más 1 sobre C por la carga es igual a 0. Para no tener valores o distintos valores, lo que vamos a hacer es que nuestra diferencial vamos a dejarle como coeficiente 1, y para ello lo que hacemos es dividir toda la expresión entre la resistencia. Por ello nos queda D más 1 sobre RC por la carga es igual a 0. En este caso logramos obtener ya una ecuación diferencial de primer orden y además homogénea, cuya solución se generaliza a través de una expresión que nos dice que la carga va a ser igual a una constante multiplicada por una exponencial elevada a una raíz multiplicada por t. En este caso, bueno, puede ser que la carga, en vez de tener carga en matemáticas era y', porque estamos hablando, o y, o x, y en vez de utilizar una k se usaba una c, una z. Lo único que estamos haciendo es cambiar variables de acuerdo al contexto en el cual estamos trabajando. Si estamos trabajando con la carga, es por ello que dejamos que la carga es igual a una constante, que para este caso va a ser k, pudo haber sido c, pudo haber sido z, pudo haber sido m. Por una exponencial multiplicada por una raíz, a veces se escriben una r minúscula de raíz, nosotros vamos a usar como raíz a la variable d multiplicada por el tiempo. Esta es la solución que debemos de obtener de esta ecuación diferencial de primer orden homogénea. Habría que continuar con el cálculo para poder obtener la respuesta de la carga.